Buenos días con toda la población estudiantil de la institución educativa. Vamos a empezar con nuestras clases virtuales. El que les habla es el profesor José Alberto Zúñiga Pérez, encargado del curso de razonamiento verbal. Primer tema que nos toca, signo lingüístico. Empezamos. Cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, tenemos como referencia el siguiente concepto. El signo lingüístico exclusivamente viene a ser una palabra. Como nosotros sabemos, la palabra es estudiada por tres grandes lingüistas. El primero, nuestro amigo Ferdinand de Saussure. ¿Qué nos dice Ferdinand de Saussure? Que el signo lingüístico, al ser una palabra, es como una moneda, o sea, está compuesto por dos elementos fundamentales. ¿Y cómo se les llama esos dos elementos fundamentales? Al primer elemento tenemos al famoso significado y al siguiente elemento se le conoce como el famoso significante. Paralelo a eso nace otro lingüista más, nuestro amigo Jamesley. ¿Y qué nos dice Jamesley? Señor Saussure, usted está equivocado. Los elementos de la palabra no se llaman ni significado ni significante. Él le da otra nomenclatura, le pone otro nombre. ¿Y cómo le llama estos dos elementos? Al primero le llama contenido y al siguiente le llama la famosa expresión. Paralelo a eso nace el otro lingüista, nuestro amigo Pierre, dice: señores, ¿qué tanto ustedes dos discuten? En primera instancia, los elementos del signo lingüístico no solamente está compuesto por dos elementos. Él nos hace mención que el signo lingüístico está compuesto por tres elementos. Al primero se le llama el famoso fondo, la forma, pero él incorpora un elemento más, el famoso referente. ¿Y qué es el referente? ¿A qué alude el referente? El referente exclusivamente viene a ser la realidad aludida al mensaje. Esta realidad aludida al mensaje hace que una palabra polisémica se vuelva monosémica. Cuando nosotros hablamos de la famosa polisemia, estamos haciendo referencia a que una palabra puede tener varios significados, o un contexto oracional puede tener varios significados, pero gracias al famoso referente me dice que esa palabra, esa oración polisémica se puede volver monosémica. Ejemplo, si nosotros decimos la palabra pico, esta palabra pico es polisémica. ¿Por qué? Porque hace referencia a varios conceptos. Pico puede ser la herramienta, puede ser la cima de una montaña o parte de un ave. Pero ¿qué pasa si yo doy el siguiente referente? Digo, mi papá se fue al pico de la montaña. Pico, de lo que era polisémica, ahora solamente adquiere un solo significado. Me está haciendo referencia a la cima. Pero ¿qué pasa si yo doy el contexto oracional? Digo, mi papá compró un pico en la ferretería. Automáticamente ya no hace referencia a la cima, sino exclusivamente viene a ser una herramienta. Pero gracias a quién? Al famoso referente. Redundo, ¿qué es el referente? La realidad aludida al mensaje, conocida simple y llanamente en el término más coloquial, conocida como tema. Muy bien, continuamos. Hoy en día, hablar del significado, contenido y fondo son sinónimos. Pero ¿qué es un significado? ¿Qué es el contenido? ¿Qué es el fondo? Simple y llanamente esto viene a ser el concepto de una palabra. Ejemplo, si nosotros decimos la palabra casa, ¿cuál es su concepto? Lugar donde habita un grupo de personas. Pero todo concepto está compuesta ¿por qué? Por los semas. ¿Pero qué son los semas? ¿A qué hace referencia los semas? O como la San Marcos le llama semantema o glosemática. ¿Pero qué son estos? Exclusivamente vienen a ser los rasgos o características peculiares de una palabra. Pero de estas características llamados rasgos peculiares, ¿qué se crea? La famosa idea. ¿Y qué es la idea? La imagen mental de la palabra. Ejemplo, si nosotros decimos la palabra casa, ¿qué pasa si yo digo casa? 2 pisos, segundo piso, 3 ventanas, primer piso, un portón. Automáticamente en tu cabeza esa idea se va cambiando, pero partiendo ¿de qué? De las características o llamados rasgos peculiares. El siguiente elemento, llamado significante, expresión o forma. Hoy en día también vienen a ser sinónimos. ¿Qué es el significante de la expresión o la forma? Exclusivamente viene a ser la imagen acústica. Pero, profe, ¿qué es la imagen acústica? ¿Qué entendemos por imagen acústica? Simple y llanamente es un fonema. Pero peor me confundes, ¿qué es un fonema? El fonema viene a ser el sonido mental. O sea, es lo que está en tu cabecita. Si tú antes de verbalizar una palabra primero lo piensas, a esa imagen mental, a ese sonido mental se le conoce como fonema. Pero este fonema, cuando tú ya lo vas a pronunciar, a esto se le adquiere el nombre de fono. Pero cuando tú este fonema lo vas a escribir, se le llama grafema. Redundo, ¿pero qué es la imagen acústica? La imagen acústica simple y llanamente viene a ser el sonido mental de una palabra. Ahora, el elemento que le incorpora a nuestro amigo Pierre se le llama referente. ¿Qué pasa con la palabra casa? Casa es una palabra polisémica, pero gracias al referente yo lo voy a volver monosémica, o sea, le voy a dar un significado, un significante determinado. ¿Qué pasa si yo digo, mi hermano compró una casa cercana a la playa?
Es hogar, vivienda. Pero ¿qué pasa si yo te doy el siguiente concepto y te digo, mi hermano se casa con María? Date cuenta que el significado de la palabra ya cambió, ya se alteró. Entonces, redundamos. ¿Qué es el signo lingüístico? Es una palabra y toda palabra está compuesta por dos elementos fundamentales. ¿Cómo se les llama? Significado o significante, llamado contenido y expresión o fondo y forma. El único elemento que le incorpora a nuestro amigo Chemsley Pierre es conocido como el famoso referente, que es la realidad aludida al mensaje. Continuamos. Vamos ahora a los principios del signo lingüístico. Cuando hablamos nosotros del signo lingüístico, sabemos que es una palabra. Y toda palabra está creada bajo 6 principios fundamentales. La famosa arbitrariedad, mutabilidad, inmutabilidad, lineabilidad, biplánico y doble articulado. Primer principio, arbitrariedad. ¿Por qué decimos que el signo lingüístico es arbitrario? ¿En qué consiste la famosa arbitrariedad? Primera regla, primera característica. Me dice que gracias a la famosa arbitrariedad del signo lingüístico se han creado las lenguas o idiomas del mundo. Ejemplo, si yo digo casa, oasi, house, lo único que se ha alterado son las lenguas. Casa está en el español o llamado castellano, en el aspecto ya político, que es oficializado. Si decimos oasi, estamos hablando en el quechua, pero decimos house, estamos hablando del inglés. Pero todos estos, lo único que ha cambiado me dice que es el significante. ¿Qué es el significante? Es la escritura de la palabra. Pero el significado, que es el concepto, la idea mental, sigue siendo igual. Ejemplo, si digo la palabra averno, tártaro, limbo, jena, báratro, hades, lo que está cambiando es la escritura, lo que está cambiando es la pronunciación, pero me dice que el concepto, que es el significado de la palabra, va a ser igual. O sea, si digo averno, tártaro, limbo, jena, báratro, hades, todos tienen el mismo concepto, que es infierno. Eso es la arbitrariedad, pero me dice que también es convencional. Cuando nosotros hablamos de algo que es convencional, está regido por reglas o normas. ¿Esto mediante qué? Mediante el convenio de un grupo social. Si yo digo casa en el español, yo no lo voy a escribir con Z, porque estaría haciendo referencia a otro significado. Yo quiero escribir en el quechua oasi, yo no lo voy a poner como quiera, sino que cada lengua, cada idioma está regida por ciertas normas. ¿Y cómo se les llama esas normas? Tenemos 2 normas, llamado la gramática normativa. La primera, la ortografía. ¿Y qué es la ortografía? La ortografía es la correcta escritura de la palabra. Y 2, tenemos a la ortología. ¿Y qué es la ortología? La correcta pronunciación. O sea, ¿qué es la arbitrariedad? Que toda palabra para su escritura o pronunciación está regida por ciertas reglas. A ese principio se le llama convencional o la famosa arbitrariedad. Segundo principio, me dice que es mutabilidad. ¿Qué es mutar? ¿En qué consiste la famosa mutabilidad? ¿Por qué decimos que algo es mutable? Ejemplo, dice esa oruga ha mutado una hermosa mariposa. Y cuando decimos que ha mutado, ¿qué estamos diciendo? Que ha cambiado. Entonces, ¿qué me dice con este principio de la famosa mutabilidad? Que el famoso significado y el famoso significante puede cambiar. Pero puede cambiar ¿cómo? Gracias al estudio de la famosa diacronía. ¿Y qué es la diacronía? ¿En qué consiste la diacronía? La diacronía es el paso del tiempo. O sea, ¿qué te estoy diciendo acá? Que una palabra con el paso del tiempo puede cambiar en su significado, que es el concepto, o puede cambiar en su significante, que es la escritura. Ejemplo, antes la palabra se escribía de esta manera, carnet, terminaba en la T. Pero ¿qué pasó con el paso del tiempo, llamada diacronía? Hoy en día se escribe carné. Se ha suprimido una letra y se ha puesto una tilde. ¿Pero qué es eso? Gracias a la famosa diacronía. Antiguamente se decía memorándum, ahora es memorando. Antiguamente era currículum, ahora es currículo. Antes era restaurante, terminaba solamente en la T, ahora es restaurante. ¿Ven? Pero gracias a ¿quién? A la famosa diacronía, que es el paso del tiempo. ¿Ven? Ahora, no solamente me dice que puede cambiar en el significado, sino también en el significante, sino también el famoso significado. Ejemplo, alameda. Antes solamente era un conjunto de árboles llamado álamos, pero ahora alameda es un conjunto de cualquier especie de árboles. Vas a cualquier sitio, ves un conjunto de pinos, cipreses, eucaliptos, etcétera, etcétera. A eso, ¿cómo le vamos a llamar? Alameda. Porque hoy en día el concepto de la palabra alameda se ha vuelto más genérico, más general. No solamente alameda es el conjunto de árboles llamado álamos, sino a cualquier especie de árboles. Continuamos. Inmutabilidad. ¿Por qué decimos que el signo lingüístico es inmutable? ¿Qué es inmutable? Algo que no va a cambiar. ¿Qué me está diciendo?
que el famoso significado y el famoso significante no va a cambiar. Pero, profe, ponte de acuerdo, primero me dices que va a cambiar, ahora me dices que no va a cambiar. Total, ¿cómo es? Defínete. Es que acá ya no me trabaja con la famosa diacronía. Acá me va a trabajar con la sincronía. ¿Y qué es la sincronía? Que ahora, en el presente, toda palabra es convencional. ¿Y por qué decimos que es convencional? Repitamos, porque está regida por reglas o normas. Alguien viene y dice, jóvenes, pizarra se escribe de esta manera, con la S. Nosotros le vamos a disentir, vamos a refutar eso. Señor, usted está equivocado. ¿Cómo pizarra se va a escribir con eso? A mí mi profe me enseñó de primaria que pizarra es con la Z. Pero ¿por qué le vamos a decir de esta manera? Porque hoy en día, según las reglas, ya sea la ortografía, que es la correcta escritura, o la ortología, que es la correcta pronunciación, te dice que pizarra debe escribirse con Z. Por eso. Pero eso no quiere decir que nunca va a cambiar. Más adelante, el término pizarra puede ser correcto con S. ¿Pero por qué, profe? Porque nosotros en la gramática del español y América Latina no utilizamos dos fonemas. Recordemos lo que hemos hablado en clase. ¿Qué fonemas no utilizamos? Excelente, tú ya te recuerdas. La Z ni la doble L. ¿Pero a causa de qué? La Z a causa del famoso ceseo. Nosotros no pronunciamos zapato, que decimos zapato. ¿Ve? No decimos zumo, zanahoria, que decimos zumo, zanahoria. A ese fenómeno se llama el famoso ceseo. En su lugar que pronunciamos la Z, la S, ahora el yeísmo. En vez de la doble L, que pronunciamos la Y. No decimos llavero, llave, llama. ¿Qué decimos? Llavero, llave, llama. A ese fenómeno se llama el famoso ismo. Entonces, en la gramática española de América Latina, más adelante lo correcto puede ser pizarra con S. ¿Por qué? Porque toda lengua está sujeta a cambios. ¿A través de qué? Del famoso paso del tiempo. Siguiente principio, lineabilidad. ¿Por qué decimos que el signo lingüístico es lineal? Cuando nosotros escuchamos el término lineal, automáticamente lo vamos a asociar con el tiempo. ¿Por qué decimos que un signo lingüístico es lineal? Porque hay una secuencia temporal de fonema a fonema, donde un solo fonema no puede ser repetido al mismo tiempo, sino que hay una secuencia, pero ojo, ordenada. ¿Qué pasa si yo quiero pronunciar la palabra casa? Yo no voy a decir pues, A, S, A, C, asca. No. Tengo que ordenarlo según una secuencia temporal. Siguiente principio, biplánico. ¿Por qué decimos que el signo lingüístico es biplánico? Dos planos, o sea, tiene dos planos. Recordemos lo que dice nuestro amigo Ferdinand de Saussure, que una palabra es como una moneda, o sea, tiene dos elementos, la cara y el sello. El signo lingüístico lo mismo, tiene dos elementos, pero no se llama cara ni sello, se llama significado y significante. Acá te hago una pregunta, muchachito. Te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos elementos será más importante? ¿El significado o el significante? ¿Tú qué crees? Contéstame. Excelente, ya lo has pensado. Pero yo te digo, ¿cuál es el más importante? Los dos, de igual importancia. ¿Qué pasa si tú tienes una moneda? Vas a comprar. Señora, véndeme un sol de pan. Y si tu moneda solamente tiene la cara, ¿valdrá? Obviamente que no, te va a decir tu moneda está falso, ¿cierto? Entonces la moneda para que valga, ¿qué tiene que tener? La cara y el sello. Igual, una palabra para que tenga valor, ¿qué tiene que tener? Dos elementos fundamentales, pero ¿cómo se le llama? Significado y el significante. Recapitulemos. Hacemos un flashback. ¿Qué es el significado? El concepto. ¿Qué es el significante? El fonema. Ahora, ¿con qué disciplinas de la lingüística están relacionadas estos dos elementos? El significado está relacionado con la semántica, que estudia el significado de la palabra, mientras que el significante está relacionado con la fonología. ¿Y qué estudia la fonología? El sonido mental, conocida como fonema. Vamos al último principio del signo lingüístico, la famosa doble articulación. En los libros de Adún y San Marcos van a encontrar simple y llanamente articulado. En los libros adicionales vamos a encontrar doble articulación. Como me dice que es doble articulación, ¿qué me está diciendo? Se va a descomponer. Como es doble articulación, se va a descomponer de dos maneras. En la primera articulación y en la segunda articulación. ¿Pero qué es la primera articulación? Escúchame esto, muchachito. La primera articulación viene a ser la mínima unidad de la palabra, pero con base significativa. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que tiene significado. Y la segunda articulación es la mínima unidad de la palabra que no tiene significado, llamada fonema. La primera articulación es un monema. Este monema se clasifica de dos maneras: monemas invariables y monemas variables. El monema invariable es conocida como lexema o conocida como raíz. Si nosotros verbalizamos la palabra casa, creamos una familia léxica. Decimos casona, casita, caserío, casucha. ¿Cuál es el elemento de la palabra que no ha cambiado? Ahí está, cas.
A eso, ¿cómo se le conoce? Como raíz o parte invariable conocida como lexema. Pero ¿cuál es la parte que ha cambiado la palabra casa? Está en casita, la A se alteró por ahí. A esta parte que se altera se le conoce como morfema. Estos morfemas pueden ser derivados o flexivos. ¿Ya? Muy bien, eso ya cuando llegamos al tema de morfología te voy a explicar un poquito mejor. No te asustes, recién estamos empezando. Vamos a la segunda articulación. Me dice que es el fonema. ¿Y qué es el fonema? Sonido mental. ¿Ya? Cuando en un examen de admisión me pregunta cuántos fonemas tiene la palabra casa, solamente cuando yo voy a contar en fonemas voy a contar sonidos distintos. La S es un sonido, la A es otro sonido. Como esta se repite, se cuenta como uno solo. Tengo un sonido, dos sonidos y la S sería tres sonidos. O sea, está compuesta ¿por qué? Por tres fonemas. Pero ¿cuántos monemas tiene la palabra casa? Tiene dos monemas. ¿Cuáles son? Un lexema y un morfema. Muy bien, jovencitos, hasta ahí llegamos al primer tema de nuestro temario del primer bimestre, el signo lingüístico. Gracias por su atención. Ya en las fichas te estoy dejando unas asignaciones. Lo único que vas a hacer es resaltarlo o subrayarlo. Muchas gracias.